Bienvenidos a Plataforma Electoral y al programa Pleno de Historias, dentro del canal de televisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos al señor magistrado Salvador Nava Gomar que esté hoy con nosotros. Muchas gracias, don Alfonso, un placer. Señor magistrado, se cumplirán 10 años desde que llegó usted a este tribunal. Una mirada en retrospectiva, ¿qué recuerdos le trae? Me trae muchísimos recuerdos, Alfonso. Recuerdo perfectamente bien el día que tomé protesta en el Senado de la República, que me tomaron protesta, las comparecencias en la Corte, en la Cámara de Senadores, la manera en que procesé en el plano familiar con mi esposa, con amigos, si participaba en este proceso para ser seleccionado. Recuerdo la primera sesión, recuerdo la última. Puedo decirle que en términos institucionales se puede medir esta mirada retrospectiva por la trascendencia de las resoluciones, por el número de las mismas y en términos personales que se fue en un abrir y cerrar de ojos. Creo que una buena síntesis podría ser en el plano personal, que ha sido el privilegio más grande que he tenido en la vida, después de mi familia, por supuesto. La transparencia en la vida pública, señor magistrado, ha sido una preocupación constante para usted. ¿Cómo ha evolucionado esta en su persona y en su entorno? Es otra cosa. Hoy tenemos un mandamiento en la Constitución, todos los servidores públicos, para transparentar nuestras actuaciones. Nuestras sentencias son públicas, nuestras sesiones son públicas. Tutelamos además como jueces el derecho de acceso a la información. Cumplimos como sujetos obligados como institución, es un tribunal abierto. En lo personal, porque así fue la pregunta, me gusta también ser abierto, que la gente sepa quién soy, qué hago, a dónde voy, porque finalmente me debo a la nación y a ellos tengo que rendirles cuentas. Y creo que la rendición de cuentas se veía de una forma muy acartonada, anquilosada. Es decir, no es nada más rendir un documento de qué fue lo que se hizo, sino estar a la vista del público. La democracia tiene que hacerse en público para el público. Es completamente distinto, le decía, cuando fui con otros amigos académicos, medios de comunicación, más de 100 al final, precursor de la primera ley federal de transparencia, había temas que era imposible tocar. Los propios legisladores que hicieron iniciativa, un proyecto ciudadano que redactamos, este grupo de personas, una periodista del New York Times, Ginger Thompson, nos bautizó como Grupo Oaxaca. La iniciativa o el proyecto que redactó el Grupo Oaxaca se presenta como iniciativa y es en negociación con la que había presentado el gobierno federal la primera ley federal de transparencia. Nos dijeron ahí los partidos, hay temas que no van a entrar. Transparencia en partidos políticos, en sindicatos, en universidades, eran impensables. Un país que tuvo un sistema político criptocrático, información es poder, decía Reyes Heroles, pero en el sentido de soy tan poderoso que tengo información que tú, que no eres tan poderoso, no puedes acceder a esa información. Nosotros nos sumamos a la oleada de transparencia mundial y dijimos, hagamos en público lo que es público. El famoso juez Brennan de la Corte norteamericana decía que lo más saludable para las democracias es la luz del sol. Estamos acostumbrados ahora a que todo sea público. Está desde la Constitución, es un derecho fundamental y a mí me da muchísimo gusto también poder haber contribuido en eso, tanto en esa etapa inicial como aquí con mis colegas que han sido sensibles y prácticamente todos se han sumado en todos los casos que hemos tenido sobre esa materia en ese camino. Información es poder, decía Reyes Heroles. Así es. Y esa información que llega a ustedes, usted en particular, ha querido que se transparente de tal manera que el pueblo cada vez más acceda a ella, cada vez más sepa lo que hace en el tribunal, el gobierno federal, en fin, ¿de qué manera va a trascender lo que usted ha postulado para que sindicatos, etcétera, etcétera, también se transparenten? La democracia funciona con 3 reglas básicas. Gana quien tiene más votos, que no es ninguna gracia de la democracia, porque también se consigue a palos, ganan quienes son más. El respeto a los derechos de la minoría, es decir, no puede cambiar la mayoría las reglas del juego una vez que gana para afectar a la minoría o para no respetar sus derechos. Y 3, el sistema de controles. Entre más controles haya en una democracia, la democracia será más eficaz. Se controlan de un poder a otro,
pero también los ciudadanos tienen mecanismos de acceder al control. El acceso a la información es un mecanismo de control individualizado. El voto es un mecanismo de control. Lo haces bien, te voto; lo haces mal, te voto con B grande, es decir, vas para afuera. Los jueces constitucionales como nosotros, ejercemos un control público para verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de otras autoridades y de otros actores, nada menos que los políticos, partidos, autoridades, INE, OPLES, tribunales locales, medios de comunicación. ¿Cómo vamos a decidir las cuestiones torales de la democracia si no lo hacemos en público? ¿Cómo puede entenderse lo que hacemos si no lo hacemos de una manera clara? Kelsen decía que la democracia tiene entre sus exigencias a la claridad. Y el derecho antes se veía como algo barroco, lleno de latinajos. La gente nos veía muy lejanos. Tenemos que acercarnos a la ciudadanía. Si me permite, tenemos que seducir a la ciudadanía, porque además de todo, la ciudadanía no está muy interesada en lo que hacemos. Tenemos que interesarlos y explicarles cómo, de manera clara y transparente. Si no lo hacemos en público, pues no nos creerían. La trascendencia de lo que hemos avanzado en este tiempo, creo que está en que somos un tribunal abierto. Estamos para la gente. Y este canal de televisión por internet es una muestra de ello. Fíjese que hay tanto en lo que podríamos abundar. Cuando mencionó usted lo de la votación, recordé a Ortega y Gasset: las masas siempre se equivocan. Pero tenemos poco tiempo. De 7 magistrados que comenzaron hace 10 años, 2 nacieron en Chiapas, 1 en Oaxaca y 4 en la Ciudad de México, sí, incluido usted. La pluralidad en este y en todos los sentidos es deseable. ¿De qué manera se percibe eso entre ustedes? La verdad es que tenemos muchas coincidencias temáticas, tenemos diferencias de formación también y de visión de algunas cuestiones. Para eso somos un órgano colegiado. Se necesitan diferentes puntos de vista, no somos un coro. Y el origen de nosotros puede determinar algunas variables, aunque no de forma concluyente. En lo anecdótico podría decirle, por ejemplo, que los 2 chiapanecos, hombre, pues cuentan muchas cosas y hablan de su tierra natal, juegan con el presidente Carrasco, el oaxaqueño, que se tiran carrilla entre los oaxaqueños y los chiapanecos, y los que somos del Distrito Federal, pues somos de distintas generaciones, de distintas universidades. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, mis colegas en la UNAM, los posgrados los hicimos en lugares distintos. Yo estuve en España en la maestría y en el doctorado, otros en otros países, otros no salieron. Y creo que esto ha abrevado a una preocupación común, ya que habla de los orígenes, y es que hacemos federalismo en el Tribunal Electoral. Es decir, estamos preocupados por respetar y por hacer valer lo que tiene que ver en las entidades federativas, en los órganos que deciden las cuestiones de la gente que vive en todo el país. Antes el derecho se enseñaba en la UNAM y se publicaba en Porrúa, estaba muy limitado. Creo que hoy el derecho está globalizado, los magistrados estamos globalizados, estamos a 3 o 4 clics en el celular de ir a la información en cualquier parte del mundo. En nuestro país hay más de 100 millones de teléfonos celulares, 65% de ellos con acceso a redes, de tal suerte que creo que el origen geográfico, si bien es una variable determinante en nuestras vidas, no necesariamente trascienden las resoluciones que tomamos. Puedo decirles que somos un tribunal de avanzada. Comimos con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unas semanas y nos decían que estaban muy satisfechos y muy reconocidos de nuestro trabajo y de nuestras citas, de la propia Corte Interamericana y de cómo hemos orientado nuestras decisiones hacia la protección de derechos humanos en el mismo sentido que la propia Corte. Entonces, si me pregunta por el origen, le diría: sí somos distintos, se hace valer en lo anecdótico, pero la verdad es que la trascendencia está en la finalidad que le damos a nuestras resoluciones. Y además, esa convergencia, aunque haya diferencias, se ve en la sentencia, que puede ser sentencia 4-3, 5-2, sí, 6-1 o unanimidad, pero usted es el más joven, 27 años menor que el que más edad tiene. Aquí hay una, podríamos decir, pluralidad generacional, sí, para emplear el mismo concepto. ¿Cómo afecta esto? La pregunta cabe por la edad, la toma de decisiones, la diferencia de opiniones. Sí. Sí, soy el más joven de la historia que ha estado en
En el tribunal efectivamente el mayor me llevaba 27 años, lo mismo que me lleva mi padre de edad. Sí tenemos visiones distintas, pero creo que todos hemos aprendido a brevar de la riqueza que da la colegialidad. Tenía tengo dos colegas, uno ya salió, que tenía 40 años en el Poder Judicial de la Federación. Tenía más tiempo en el Poder Judicial cuando yo llegué que yo de vida. Y otro, Pedro Penagos, tenía 30 y tantos años también de magistrado. Yo me di cuenta que todos tenemos que sumar. Por ejemplo, yo no les aguanto un debate procesal de 3 o 4 rondas, porque me dicen, es que en el 75 pasó tal cosa, o en el 81, son sentencias que yo ni siquiera he leído, no tuve oportunidad de hacerlos, y en las que ellos participaron o estuvieron en un contexto, digamos, en el cual podrían acceder a ellos. Claro, pero yo también he estudiado algunas cosas recientes, en la maestría, en el doctorado, he estado en 18 países para cuestiones profesionales, no de placer. Tengo amigos en todo el mundo, estoy interesado por temas nuevos como la transparencia, por ejemplo, cuando fui director de la Facultad de Derecho en Anáhuac, hice el primer concurso de juicios orales a nivel nacional, estuve en la iniciativa para la reelección de legisladores, es decir, he estado en movimientos que me han permitido traer algunas cosas al tribunal de la misma manera que mis compañeros traen otros. Ahora, la juventud me parece que no tiene que ver con la posición judicial. Hay algunos criterios de magistrados de mayor edad que son de avanzada y hay algunos más jóvenes que pudieran ser más conservadores. Yo me considero un liberal. Y entonces creo que se va tejiendo alianzas temáticas, discusiones enriquecedoras en las que uno puede cambiar de opinión, y es entonces cuando el colegio surte o cumple con su cometido. Y por la preocupación natural de, bueno, pues un juez debe tener mayor edad. Yo estuve en el procedimiento para ser magistrado a los 37 años. Alguien podría decir, bueno, quizás la impronta de alguien más joven frente a alguien que tiene más experiencia puede no ser la ideal. Y efectivamente, me pasó en las primeras semanas, me apasionaba mucho en los debates. Y Alejandro Luna, que era el decano, me invitó a comer y me dijo, te voy a pedir un favor personal. Le dije, bueno, el personal, el que quieras, desde luego, Alejandro, que decirlo, porque había discutido muy fuerte con él. Y yo hice algunas aseveraciones quizás en las que me pasé 3 pueblos. Dije, eso no es democrático, no puedo hacer esos calificativos, digamos. Y me dijo, bájale la crema a tus tacos. Lo que dijiste ahí no era cierto. Mira, esta jurisprudencia acredita que no tenías razón. Y no la sacó, me hubiera puesto un trancazo en la sesión brutal. Y le dije, te agradezco muchísimo. Y desde ahí he intentado, eso fue en las primeras semanas, atemperar, digamos, mi energía o mis ímpetus cuando defiendo mis convicciones. Claro, cuando uno está discutiendo, se enervan las pasiones, a veces se ven debates álgidos, pero aprendí también que no estoy jugando tenis, es decir, no es punto por punto, no tengo que ganar, tengo que dar mis convicciones, tratar de persuadir a mis compañeros, y si no lo logro, tratar de oír sus puntos de vista para llegar a la mejor conclusión. Y una vez votado el asunto, se acabó, al que sigue. Tampoco me parece correcto estar haciendo apología de lo que dicen otros, se equivocaron, eso estuvo así, yo tenía razón, porque hombre, la razón jurídica es la que se da en las sentencias. La razón de cada uno es la que cada quien cree y se exponen los votos particulares. En ese sentido, la edad que importa es la del tribunal, que se mide en número de sentencias y en números de derechos restablecidos para los ciudadanos que vinieron a pedir justicia. En otras palabras, la diferencia de edades, básicamente conforme lo que usted nos acaba de decir, pues es lo que pasa en la vida, es diferencia de emociones, diferencia de formas de proceder, pero unifican los conceptos. Claro. ¿Y cuál ha sido la satisfacción principal que ha tenido usted en el tribunal? Bueno, en términos generales, la mayor satisfacción es hacer justicia. No sé si ha jugado fútbol, pero hacer justicia es como meter un gol, ¿no? Y no en todos los casos se hace justicia. Por ejemplo, cuando alguien viene de manera extemporánea, tardía al tribunal, y uno no puede entrar
a ver el caso y está viendo una clara injusticia, se siente una impotencia brutal. O cuando no se acredita algo con pruebas en el expediente, porque soy un juez y es lo que estoy calificando, la impotencia es brutal. Pero cuando alguien viene con razón, víctima de una injusticia, y podemos hacer justicia y restablecer, no hay nada para un juez como ello. Cuando empecé la licenciatura, mi maestro Miguel Villoro Toranzo nos dijo en la bienvenida a la primera generación, a esta generación, dijo, el derecho tiene 3 finalidades. Luchar por la justicia fue la primera, defender la libertad y buscar el bien común. No se me olvida. Fue el primer contacto que tuve en la universidad ya como estudiante y lo persigo. Soy un defensor de la libertad, lucho por la justicia, por lo que yo creo que es justo y busco el bien común de este país que está tan lastimado, que tiene tantos lastres, que vive momentos tan complejos, haciendo lo que me toca, que es juzgar con una perspectiva de la Constitución para tener una democracia más ágil, y lo hemos conseguido. En estas decenas de miles de sentencias tenemos muchos criterios, no alabo lo que hago, no caigo en ese vituperio, pero sí veo el reconocimiento que tenemos, por ejemplo, en el plano internacional, en muchos actores, que son los mismos que vienen, que nos reconocen. Y claro que hay crítica y la aplaudo y la saludo, es muy necesaria, pero el balance de verdad que es muy positivo y eso es lo más trascendente, que hemos podido contribuir a hacer de este país un país más democrático. Cuando comparecí en el Senado de la República y en la Corte para venir al tribunal, comencé diciendo que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Y la democracia se compone de derechos. Si nosotros diseccionáramos la democracia, llegaríamos a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y aquí hemos restablecido infinidad de derechos para construir un México más democrático. Y con esa satisfacción y convicción me voy. ¿Qué tema, proceso, incidente o suceso considera como el más importante de aquellos en los que ha tenido que intervenir? Bueno, participé como ponente con otros 2 de mis colegas, el presidente Carrasco y el magistrado Galván, para proyectar el proyecto, la sentencia, para redactar el proyecto de sentencia de la calificación jurisdiccional de la elección presidencial. Creo que ese es el más trascendente desde una perspectiva cuantitativa, porque afecta directamente a toda la población, a 130 millones de mexicanos. Fue en un tiempo muy apretado, porque así son los tiempos marcados por la normativa electoral. En 40 días sacamos la sentencia, valoramos más de 10,000 objetos probatorios, pero ese lo puedo comparar contra el más modesto de los candidatos del municipio más lejano y pequeño del país, que viene porque no lo dejaban entrar a una asamblea del comité municipal de su partido político para contender, y vino aquí. Hay muchos casos similares de todos los partidos. Y dijimos, se repite esa asamblea porque no participó tal o cual señor. Otra de las cosas que me dejan muy satisfecho son justamente las sentencias en materia de transparencia, que platicábamos sobre ellas. Porque generacionalmente, también tiene que ver con otra de sus preguntas, pues algunos colegas no estaban inmersos con ellos. Yo escuché a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no es ministro, no voy a decir su nombre, quejarse de que uno de los primeros integrantes del IFAI, ahora INAI, el órgano de transparencia, decía, ¿qué se siente este señor que está hablando de nuestros salarios? ¿Cómo es posible que quiera saber cuánto ganamos? Hoy es impensable eso, es lo que ha evolucionado. Recuerdo una votación que empecé 6-1 en el Pleno, haciendo un proyecto para que se conociera una asamblea de un comité estatal en San Luis Potosí, del PRI en San Luis Potosí, en donde un señor alegaba el resultado de la asamblea, había contendido para la presidencia y no había ido, no tenía interés jurídico para alegar, pero se quejaba de que no le habían dado la información. Mis compañeros decían, se tiene que sobreseer, como no fue a la asamblea, no tiene derecho a impugnar y no le damos esto. Yo les dije, no, el acceso a la información corre de manera paralela. Es al margen y es autónomo y tenemos que entrar. Fue una discusión en donde expuse, digamos, los principales lineamientos del acceso a la información y gané 4-3 esa votación. Para mí fue muy importante e inició, digamos, una generación jurisprudencial de tutela al acceso a la información. El caso de las boletas,
que si abríamos o no las boletas por vía de acceso a la información en la elección de López Obrador, el presidente Calderón, y vimos que no, porque el proceso es público y lo importante de la transparencia es saber o estar en condiciones de saber. Y en México los resultados de las elecciones están en las casillas, pegados en cada una cuando termina el proceso, están en el distrito, se pueden seguir en vivo, y dijimos que la información era pública. Claro, no estaban en la disposición que pedía el ciudadano, que era abrir los paquetes. Esa también fue una decisión importante. Lo que hemos hecho en materia indígena me parece muy trascendente, lo que hemos hecho en materia de género. Una legisladora importante del PRD, Maritelma Guajardo, propuso por primera vez una sentencia de este tribunal, yo fui ponente, perdón que hable de mí, pero me está usted entrevistando. No, claro. Para nominada la mejor sentencia del mundo para la Liga de Mujeres, el premio es el Mayete de Oro, por haber propuesto una interpretación, la verdad, muy sencilla. A mí hasta pena me dio que fuera nominada mi sentencia, porque en ese tiempo las listas de diputados plurinominales venían en bloques de 5 y tenía que haber por lo menos 3 de un género y 2 de otro, 60-40. Decía de manera intercalada, y lo que hizo su partido fue poner 1, 2 y 3 hombres, 4 y 5 mujeres, 6, 7, 8 hombres, 9, 10 mujeres. Y decía, es que no está así, intercalado tiene que ser una y una. Dije, efectivamente, intercalado tiene que ser una y una, y con eso ya accedió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ganó. Fue un asunto también trascendente. Me gusta estar con la gente. Cuando vienen alegatos, yo les platico con ellos, los escucho, intercambio opiniones. No solo les digo, bueno, procederemos conforme a derecho y se le hará justicia. No, soy crítico si hay que hacerlo, soy afable si hay que hacerlo, digo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y eso me parece que enriquece. Uso redes sociales, creo que la gente tiene que saber quién soy, qué hago, no sé si les dé confianza o no, eso es cosa de ellos, pero por lo menos yo pongo en la mesa estas cuestiones. Me gusta comunicar, dar a entender qué es lo que hago. Vivimos en otra era, Alfonso, y creo que es trascendente, respondiendo a su pregunta, el hecho de comunicar y tener un vehículo con la sociedad. He tratado de ser amigo de la sociedad, y no me refiero en el sentido subjetivo de te ayudo a tener una relación correlativa por ahí, sino como servidor público estoy a tu disposición. Te escucho, te contesto y te doy mi trabajo para que evalúes cómo lo hago y que me digas si lo puedo hacer mejor. Permítame invitarlo a que veamos esto. Muchas gracias. Cota Josefina. Bien, en estos momentos se lleva a cabo el escrutinio de cada una de las urnas, los votos emitidos por los senadores presentes, y en donde deberá ser electo un magistrado que ocupará un lugar en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si protestan cumplir y hacer cumplir y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrados de la Sala Superior de Justicia del Tribunal Electoral del Poder Judicial que se les ha conferido, guardando y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades. A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su encargo. Qué emocionante, caray. Esto sucedió hace 10 años, Hace 10 años. Cuando rindió usted protesta Así como fue. magistrado ante el Así Senado fue. de la República. Era el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de aquella legislatura número 60. Pero entonces llevaba usted ideales, planes, expectativas. Y la pregunta es, ¿se cumplieron todas? Sí, la verdad que estoy satisfecho. Se cumplió lo que me propuse hacer. Claro, siempre quedan cosas por delante. Uno va aprendiendo sobre la marcha y podría proyectar muchas más cosas a futuro, pero ya me voy en unos días. Pero creo que lo sustancial se cumplió. Los ideales están, actué conforme
a lo que yo pienso, siento y quiero para mi país y para mis hijos. Me voy tranquilo, me voy contento y con la nostalgia de que no puedo hacer más porque se acabó el tiempo, pero la verdad es que estoy muy satisfecho. Sin embargo, señor magistrado, por lo que me dice usted, entiendo que algo quedó, digamos metafóricamente, en el tintero. ¿Qué fue? Lo que pasa es que el tiempo es el mejor maestro y uno se da cuenta que pudo haber hecho algunas cosas de distinta manera. Por fortuna, ninguna resolución sustancial que tomé como juez me arrepiento. Sí, de algunas formas podrían ser, de algunos métodos de trabajo, de alguna manera de comunicarme con mis colegas. Quizás hubiera comido más en mi casa. Me doy cuenta que a lo mejor no hubiera pasado más cosas. Me hubiera gustado comunicar más, hacer sentencias aún más breves. Veo a mis hijos, Salvador tiene 17 años y Mateo 13. Cuando llegué tenían 7 y 3, eran unos niños. Creo que le quité tiempo a mi familia. Son los déficits que uno paga por esto. No fui un padre ausente porque soy intenso el fin de semana y por las mañanas cuando lo veo, pero me hubiera gustado más estar ahí en el plano personal. Y en el plano profesional, tengo una pelea personal con el tiempo. También me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero no había. Creo que el diseño está mal planteado. Creo que este cargo debería de durar más, debería ser de 15 años, como los ministros de la Corte. Creo que debería de ser un cargo terminal, es decir, ya no poder acceder a otros, porque uno tiene el canto de las sirenas aquí todo el día. Pero la verdad es que si me dice qué deja en el tintero, nada. Puedo darles ideas a los colegas que vienen. Espero dejar mi ponencia en ceros, es el compromiso que tengo conmigo mismo, con mi equipo de trabajo que está a marchas forzadas y les agradezco y me debo muchísimo. A ellos tengo un espléndido equipo de trabajo y les agradezco y los saludo. Pero la verdad es que el balance es positivo y me voy satisfecho. Fíjese que lo que me comenta usted en realidad nos sucede a todos. Es decir, le damos mucho tiempo a nuestro trabajo y a veces tenemos sentimientos de culpa por lo que a nuestra familia se refiere. Tenemos que asumirlo. La verdad es que procuro ser un hombre equilibrado. Llevo los departamentos de mi vida con cierto orden, hago ejercicio, corría maratones, corrí 2 maratones estando aquí como magistrado y más de 25 medios maratones. Mi familia es mi prioridad, tengo amigos, mi tiempo de esparcimiento creo que es el más afectado, porque no puedo juzgar, estar en familia, hacer deporte y además irme con mis amigos a jugar dominó. Fallo constantemente a esas reuniones, pero sí creo que lo he hecho con un equilibrio aceptable, aunque la balanza sí va más para la parte profesional. Tengo mucho que escribir, eso está el tintero literalmente ahí. Creo que puedo escribir muchas cosas y quiero escribir muchas cosas, estoy entusiasmado por ello. Soy un hombre crítico y he sido poco crítico como juez, o, para decirlo de otra forma, me hubiera gustado ser más crítico con algunas cosas que me preocupan muchísimo de mi país. Vi también que ningún partido es tan malo como dicen los otros que son, ni tan bueno como se describen a sí mismos. Veo que le faltan demócratas a este país, que tenemos mucho que trabajar con los niños, con la educación cívica y con lo que le corresponde a cada uno, pero ya lo diré, lo que está en el tintero, buscaré medios, buscaré libros editoriales y estaremos en contacto por ahí también. Pues le agradezco infinito, señor magistrado, que haya estado con nosotros. Vamos a estar a la expectativa de esos libros que nos está usted prometiendo y por lo que se refiere a ustedes, gracias por acompañarnos a Pleno de Historias. El programa de plataforma electoral, el canal de televisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima.